Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al Facebook Live de hoy, martes 1 de noviembre. Estamos corriendo ya hacia fin de año. Hoy tengo una cantidad importante de noticias que compartir con ustedes y el tema de fondo con el cual convocamos a este Facebook Live es el cobro del marchamo, que también empezó el día de hoy y nuevamente algo que no es sorpresa para muchos dueños de vehículos, el valor de sus vehículos aparece revalorizado en la base de datos del Ministerio de Hacienda para efectos del cobro del impuesto a la propiedad de los vehículos, el cobro del el derecho de circulación, en fin, todo lo que se conoce como el marchamo viene amarrado al valor del vehículo y el valor de los vehículos aparecen. Muchos valores de vehículos aparecen revalorizados en la base de datos del Ministerio de Hacienda. Ese es el tema de fondo. Pero mientras llegamos allá, la sección de todo un poco. Antes de compartir con ustedes la primera nota de noticias relevantes de esta semana sobre las cuales quiero compartir algunas reflexiones con ustedes, sí quiero hacer un pequeño comentario de lo que aconteció este domingo en Brasil. Hubo elecciones, más o menos unas 100 millones de personas votaron en Brasil en cuestión de poquitas horas ya se sabía el resultado final. Hubo una expectativa ayer sobre si Bolsonaro, el presidente actual, iba a reconocer o no su derrota frente al expresidente Lula, que resultó ganador de este proceso electoral en Brasil. Bueno, viniendo para acá, para grabar el programa del día de hoy, estuve revisando noticias y en todas las noticias de hoy en la tarde, el señor Bolsonaro reconoció el triunfo de Lula y le hace ver a la población brasileña que no se vale afectar los activos productivos del país. Trata de calmar los ánimos, dice él respeta la Constitución, en la Constitución habla de ese proceso democrático, esa transición democrática de un gobierno a otro gobierno, y le recuerda a los brasileiros que la mayoría de los diputados, de los representantes populares en la Cámara Baja en Brasil, así como la mayoría de los senadores, están vinculados a el grupo de Bolsonaro. ¿Cuánto durarán estas personas alineadas con la posición de Bolsonaro? No lo sabemos, pero por lo pronto de arranque nomás, Bolsonaro y su grupo tiene una gran influencia en el Parlamento brasileiro que hace que en esa dinámica democrática de frenos, pesos y contrapesos pueda contenerse algunos desvaríos ideológicos del presidente Lula si quisiera tirar a Brasil mucho más a la izquierda de lo que ha estado en el pasado, cuando fue él su presidente, y de lo que está hoy, porque todavía hay muchas cosas por arreglar en ese país, que es un país continental por el gran tamaño que tiene y porque es bastante autosuficiente en la producción de bienes y servicios. Y bueno, Brasil obviamente tiene una gran influencia a nivel mundial y regional. Vamos a ver, vamos a estar monitoreando los acontecimientos, pero lo que sí es claro es que con la elección de Lula en Brasil, prácticamente toda América,
claramente toda América del Sur, una buena parte de América del Sur, está hoy orientada hacia lo que podría llamarse una izquierda con todos los tamices, desde una izquierda más radical hasta izquierdas democráticas, izquierdas tipo socialdemócratas, bueno, variantes del socialismo lo tenemos por todo lado en América del Sur, pero también América Central y América del Norte, inclusive en América del Norte, más allá de lo que es Latinoamérica, también Estados Unidos y Canadá tienen hoy regímenes bastante socialistas, es un socialismo democrático el que se vive en ambos países muy grandes del norte de Norteamérica. Así que con la excepción de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Paraguay y Ecuador, y luego está dejándose por fuera lo que son Surinam, la parte de la Guyana francesa en todo caso, y dejándose por fuera a Belice, y a Guyana, Surinam, la Guyana francesa, dejando eso a un lado, y Belice, el resto está, como les comenté, bastante socialista. Ese es un entorno de grandes oportunidades para Costa Rica. Y espero que la administración actual, no solo Poder Ejecutivo, sino también Poder Legislativo, entiendan esa oportunidad de oro que tenemos para convertirnos en un gran imán de inversiones hacia Costa Rica. Bueno, dejo este tema a un lado para entrar a los temas que traía para compartir con ustedes el día de hoy. Hoy no solo empezó el cobro del marchamo, hoy empieza también el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Es un periodo de 3 meses donde la agenda parlamentaria la controla el Poder Ejecutivo. Ya hubo una reunión ayer, lunes, hasta altas horas de la noche, en Casa Presidencial, entre los jefes de fracción, los subjefes de las 6 bancadas, el presidente de la República, la ministra de la Presidencia, viceministro de la Presidencia, para conversar sobre la agenda parlamentaria de estos 3 meses, excluyendo los 15 días de receso de fin de año y principios del año entrante. Entonces, bueno, en estos 2 meses y medio, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son las peticiones de las bancadas legislativas en relación a lo que les interesaría que se moviera en estos 2 meses y medio? Y tenemos que entender que quien tiene liderazgo es el Poder Ejecutivo. Bueno, el Poder Ejecutivo ya mandó la primera convocatoria que salió publicada hace poquito. Esa convocatoria, bueno, ahí la teníamos yo creo que en pantalla. Es un documento de 5 páginas y resalto en este documento de 5 páginas algunos temas muy relevantes, otros que hay que verlos con lupa, hay que verlos así con una pizca de cuidado. Está el de las jornadas extraordinarias, la jornada 4.3 que se viene discutiendo hace muchísimo rato. Ese está supuestamente en la recta final. Le quedan un montón de mociones que hay que evacuar en la Comisión de Hacendarios, pero ya la Comisión de Hacendarios ya cumplió su trabajo más intenso con el dictamen sobre el presupuesto de la República. Entonces ahora podrá abocar tiempo para conocer estas mociones que está defendiendo actualmente el Partido Frente Amplio, con intención de que ojalá el proyecto no se conozca en el Pleno, pero bueno, ya es cuestión de gastarle tiempo en la Comisión de Hacendarios para ir evacuando todas estas mociones, traer el tema a plenario y en plenario finalmente votarlo. Esto puede estarse votando a finales del periodo de las sesiones extraordinarias, estas que tenemos en estos momentos, por ahí de febrero puede ser que les dé el tiempo de votar ese proyecto, que es muy importante para la competitividad del país. Tenemos la ley del trabajador independiente, que tiene que ver con facilitarle las cosas al trabajador independiente para asegurarse ante la caja. Esta ley para derogar los regímenes de pensiones complementarias especiales, muy importante para reducir gasto público y eliminar muchos de los privilegios que se dan en varias entidades públicas, donde con fondos de los costarricenses se fondea, se le mete recursos a sistemas de pensiones especiales y adicionales que tienen ciertos funcionarios públicos. Tenemos dentro de esta convocatoria uno muy importante que para las finanzas públicas es relevante, que es el manejar los saldos de todas las entidades públicas, lo que tienen no ejecutado, manejarlo en una sola cuenta
en Banco Central, Ministerio de Hacienda, sin que genere intereses. Entonces eso va a reducir sustancialmente el monto que el Estado hoy le paga a diferentes entidades por tener esas platas depositadas como préstamos en Hacienda, pero ya no serían préstamos, estarían allá disponibles para cuando se requieran, pero sin generar intereses. Todo manejado desde el Ministerio de Hacienda. Esta es importantísima y va a significar una reducción importante en gasto público. Hay otras que tienen que ver con infraestructura, todo el tema de la carretera San Carlos, que está pegada por un humedal, el humedal La Culebra. Bueno, hay un proyecto de ley que busca resolver ese tema, desafectando esa zona para poder hacer la carretera y hacer los movimientos de tierra correspondientes y compensando esa parte por otro lado. Hay otros proyectos que tienen que ver con la prescripción de deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Se acuerdan que hay una disputa sobre si las deudas de la Caja debieran equipararse a las deudas tributarias que prescriben a los 4 años, ante la posición de la Caja de que estas prescriben a los 10 años? Y bueno, la Junta Directiva en algún momento dijo, sí, sabemos que nosotros podríamos interpretar que es 4 años, pero la verdad es que mejor que los diputados sean los que tomen la decisión. En fin, le tiraron el chicharrón a los diputados y yo espero que los diputados aprueben esto en el menor plazo posible para que se le dé el mismo tratamiento a las deudas de la seguridad social con las deudas que existen para asuntos tributarios, que son 4 años de prescripción. Y luego están todos los que tienen que ver con reforma del Estado, que es el del MOP, el del MINAE, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde se están eliminando juntas directivas, se están acercando esos entes desconcentrados, con desconcentración máxima, se le acercan a el ministro, en el caso del MINAE, en el caso del MAC, y en el caso del MOP inclusive están eliminando los órganos desconcentrados. Bueno, esos proyectos van a tener una prioridad para el Ejecutivo en el trabajo parlamentario. También está la parte que tiene que ver con electricidad, pasar el centro de despacho eléctrico del ICE a control del MINAE para que se despache con criterio económico, de acuerdo a lo que más convenga a todos los costarricenses y no de acuerdo a lo que convenga a las finanzas del ICE, que es como se ha manejado actualmente esa competencia. Hay otros proyectos. Bueno, se me olvidaba uno muy relevante, que es el tema del presupuesto ordinario de la República. Este presupuesto empieza a discutirse hoy en el plenario, se van a recibir algunas mociones, pero nuevamente, el mes de noviembre es mes de discusión de plenario del presupuesto de la República. Es ahí donde en algún momento los diputados valorarán si abren el plenario Comisión General para hacer alguna modificación. No veo que eso vaya a ser factible, no lo veo sucediendo, así que el proyecto tal y como fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios, así finalmente será aprobado, y eso significa que será aprobado con un mordisco de 81,000 millones de colones a servicio de la deuda para ser recanalizado mediante transferencias a otras entidades públicas. Acordémonos que el presupuesto tiene, las normas presupuestarias tienen 3 características. Es una autorización de gasto, define el destino del gasto y también otra es el límite del gasto. Pero son autorizaciones, no es una orden de que se deba gastar. Entonces ahí podrá el Ministerio de Hacienda decir, bueno, ustedes diputados decidieron que le iban a meter más plata a X, a Y y a Z, pero yo del Ministerio de Hacienda no voy a girar esos dineros. Habrá que ver ese pulso, en qué termina. Y bueno, y siempre el gobierno va a tener que decir, bueno, yo he subejecutado acá porque necesitamos hacer una buchaca para enfrentar estos pagos de deuda pública y por eso vamos a presentar un presupuesto extraordinario para cambiar el destino de ciertos gastos para que pueda honrarse las deudas que se tiene con los acreedores. Y finalmente, bueno, este presupuesto debe ser aprobado. Este presupuesto debe ser aprobado para el 29 de noviembre. Ese es básicamente el trabajo que va a haber en la Asamblea Legislativa, plenario ocupado con el tema de presupuesto, las comisiones caminando los diferentes proyectos de interés del Ejecutivo, aunque algunas bancadas
que se han acercado al Ejecutivo para negociar muy probablemente el voto y el apoyo para el proyecto de presupuesto y para otros proyectos, están diciéndole, mire, yo le apoyo, pero usted me tiene que apoyar con estos proyectos. Cuando uno ve la convocatoria, uno se da cuenta que hay proyectos de ley que no están tan alineados con lo que el presidente de la República, su ministra de Presidencia han dicho en el pasado, pero que claramente obedecen a presiones de los socios políticos en esta dinámica parlamentaria compleja en la que estamos. Así que bueno, veremos finalmente cómo terminan estos proyectos, qué tan rápido avanzarán, pero bueno, hay la cartera de proyectos de la Asamblea Legislativa va a estar bastante nutrida y espero que en la Asamblea Legislativa metan el pie en el acelerador para mejorar el entorno en nuestro país, para que seamos más atractivos para la inversión extranjera directa, para que las personas de otros países vengan a vivir con nosotros, aprovechando el entorno de que toda América Latina se está tiñendo de rojo. Siguiente nota es la de revisión técnica vehicular. La revisión técnica vehicular ha sido como una novela. Un breve repaso. Mediados de julio, se acabó la concesión de 20 años que tuvo la empresa española, consorcio costarricense, Riteve. Y bueno, nos quedamos sin revisión técnica vehicular. En vista de que no dio tiempo para esta administración de sacar una licitación como Dios manda para el tema de la revisión técnica vehicular, se sacaron de la manga una fórmula de dar una especie de operación en precario a una empresa que operara durante 2 años la revisión técnica vehicular mientras se prepara un cartel de licitación para hacerlo esto a nivel, invitando a muchas empresas a nivel internacional, nacional y ya dar ese servicio público, revisión técnica vehicular por muchos años a uno o varios concesionarios. Esa parte no la ha definido la administración. Bueno, se hizo una invitación a empresas a que participaran para este contrato de 2 años, para esta operación en precario. Hubo varias empresas que participaron. Al final, el gobierno decide optar por una empresa alemana, Dekra, que en la calificación quedó de segunda. Argumentó el gobierno en su momento de que ellos escogían a Dekra porque, entre otras cosas, Dekra no iba a cobrar por la reinspección. Cuando un vehículo pasa y por alguna circunstancia no pasa la prueba, la revisión técnica vehicular, tiene que ir a una segunda revisión que no se iba a cobrar por esta segunda revisión. Ese fue uno de los criterios, aparte de otros criterios un poco más subjetivos en relación con la experiencia de la empresa Dekra frente a la experiencia de la otra empresa que, según el puntaje, una empresa Opus, salió en primer lugar. Bueno, el cuento largo corto es que finalmente se adjudica Dekra, se lleva el tema a apelación en la Contraloría dice, mire, yo me lavo las manos, eso no tiene que ver conmigo, vaya, apele esa vaina allá al COSEBI, hubo algún proceso por allá, pero finalmente eso quedó ahí como en el limbo, no hemos vuelto a saber nada sobre ese proceso de apelaciones. Lo que sí sabemos es que Dekra acaba de empezar operaciones hace poquitos días y el ministro ha emitido algunos decretos para extender la moratoria de los vehículos que no han tenido revisión vehicular a lo largo de este año, para efectos de que la Policía de Tránsito no nos ande jorobando la vida, diciendo si usted no tiene la revisión técnica vehicular le vamos a meter una multa. Hasta ahí estamos, más o menos. Dimes y diretes en estos últimos días sobre el tema. Aparentemente ahora la reinspección sí se cobra. Entonces de inmediato mucha gente dice, bueno, pero esa fue la razón para adjudicar a Dekra frente a Opus y ahora ustedes modificaron un decreto para que se pueda cobrar la reinspección. Y vienen los dimes y diretes, ¿no? Que Arecep no permite que no se cobre. Y bueno, por ahí vienen donde la bola pasa de un lado a otro. La realidad es que sí se está cobrando la reinspección. Hubo también un zipizape sobre un decreto del ministro de Obras Públicas y Transporte señalando que aquel vehículo que reportaba fallas
una falla grave en la revisión técnica vehicular, no podía salir por sus propios medios, o sea, de las estaciones de revisión técnica vehicular, tenía que salir montado en una grúa. Y eso generó una gran discusión en redes sociales, que qué barbaridad, que esto y que el otro. Y resulta que esta es una disposición que siempre ha existido, pero nunca se aplicaba. Y entonces ahora el ministro sale a decir, sí, eso fue un error que cometimos, eso no va a ser así, solo en casos, pero de peligro, de muchísimo peligro, es que un vehículo no puede salir a circular y no se le autoriza que circule. Pero en fallas graves, en la mayoría de las fallas graves, se sigue aplicando lo que se ha aplicado durante los últimos 20 años. Así que sí, nos equivocamos, hubo un error, así que mire, todo esto que la prensa estuvo informando, esta es la realidad, eso es lo que mencionaron ellos. A final de cuentas, tenemos revisión técnica vehicular, volvió. Están cobrando menos que lo que se cobraba anteriormente. Eso no es mérito de esta administración, es porque es lo que correspondía. Correspondía porque ya todos los terrenos y todos los equipos fueron amortizados a lo largo de 20 años de concesión anterior en manos de Riteve. Entonces, quien fuera, ya sea Riteve, DECRA, Opus o quien operara el sistema de revisión técnica vehicular, necesariamente iba a cobrar mucho menos de lo que se cobraba anteriormente. Eso no es mérito de la administración. El mérito es de la administración es poner el sistema de servicio público a operar luego de que se había quedado se había vencido la concesión anterior y de haberse rebuscado, sacado la manga esta figura de esta operación, este permiso en precario durante 2 años, que a mí en lo personal me genera una especie de cortocircuito, porque uno en el tema de contratación administrativa y en la misma ley de concesión de obra pública con servicios no aparece esa figura. Así que, bueno, la Contraloría se lavó las manos y ahí estamos. Habrá que ver si eso finalmente en los tribunales se termina de dilucidar. Nuevamente, hay revisión técnica vehicular, hay moratoria para todos los vehículos, no están obligados en estos momentos, inclusive ya salió el cronograma para todos los vehículos, de los que tenían el vencimiento en enero hasta los que tienen el vencimiento ahora en diciembre, de cuánto tiempo tienen para poder pasar por la revisión técnica vehicular. Así que ya en teoría no debería haber partes para quienes no tengan la revisión técnica vehicular. Y la reinspección se está cobrando, no, y ahí hay una discusión sobre si es el mismo monto, si es una reducción, etcétera. Bueno, hay algunas partes que se están todavía afinando en esa dirección. Así que ahí estamos, pero sí ha sido unos días de muchos dimis y diretes alrededor de este tema. Siguiente tema es el de desorden en el MEP. Desorden en el MEP impide entregar computadoras a niños. Es una nota que salió hace poquitos días. En esta nota, ahí se tiran la pelota el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo y SUTEL en relación con unas inversiones multimillonarias que se hicieron para compra de equipos, que supuestamente le iban a entregar a los niños para que los niños, especialmente en la época de pandemia, pudieran estudiar. Pero nunca se hizo la otra parte, es ok, le vamos a dar una computadora, es como dar un Ferrari a un muchachillo, pero sin carreteras. Bueno, ¿cómo anda el tema de la conectividad? ¿Cómo andaba el tema de la conectividad en esos hogares donde chiquillos iban a ir con la computadora a su casa para supuestamente no perderse nada del ciclo educativo y toda la virtualidad que se estaba dando y las investigaciones que debían realizar y todo, si en su casa, por las condiciones socioeconómicas, no tienen saldo para la conexión por internet a través del teléfono, no tienen fibra óptica o algún sistema de cable que le permita tener con servicios de conexión a internet, no tienen conectividad. Bueno, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, lo que optaron en algunos lugares es, no, el MEP tomó la decisión de que esas computadoras déjelas entonces en la escuela. Y ahí entra otro montón de problemas y es, la pucha, ¿quién va a cuidar esa vaina? Al tener esas computadoras que son muy valiosas en las escuelas, hay una gran tentación para que se las roben. Pero entonces, toda esa inversión para tenerlas en la escuela, pero la escuela tampoco tenía buena conectividad. Entonces, a final de cuentas, muestra esto
un desorden total en el Ministerio de Educación Pública. Esto es a finales de la administración pasada donde se tomaron esas decisiones, pero también una forma también muy dispendiosa en la que SUTEL maneja fondos públicos. Y luego, otros problemas es que cuando llegaban con la computadora a algunos lugares, decía los centros educativos, no, pero ya no vamos a recibir eso porque ya la Fundación Omar Dengo nos trajo computadoras y ya los chiquillos tienen computadoras, no tenemos esa necesidad. Y entonces uno se pregunta, pero es que no se hablan entre el MEP, la Fundación Omar Dengo, que recibe una transferencia multimillonaria todos los años para el programa de informática educativa, que eso debe ir de la mano con el MEP. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Bueno, estamos hablando de miles de millones de colones que se están desperdiciando de esa manera, que se están haciendo compras a lo loco, creyendo que con solo darle una computadora a un niño ya se resolvió el problema. El problema es... O sea, lo que tiene que venir acompañado con eso es conectividad, es formación, es cómo utilizar ese vehículo, la computadora con la conectividad para sacarle provecho para que un estudiante, un muchacho pueda potenciar sus habilidades, pueda acceder a conocimientos, pueda acceder a el pensum de estudios que está dispuesto para ese tipo de enseñanza a distancia. Así que un desorden por todo lado que uno lo vea, lo que ha sido el manejo de fondos para en teoría reducir brecha digital, y realmente acá no se está haciendo eso. Siguiente nota. Es una nota, y no me voy a cansar de repetirla, es una nota reiterativa en los programas que hago yo para mis redes sociales, en Facebook Live, en las entrevistas que hago de sentidos opuestos, en los Otto Live Clips, en publicaciones que hago yo en Twitter, también en mi página oficial de Facebook. Y tiene que ver con esta nota que sale hace pocos días en uno de los medios de comunicación, que dice: la clínica de Atillo dio a una asegurada una cita urgente para agosto del 2026. Es una paciente de 68 años que requiere urgentemente un ultrasonido de mamas. Dicho sea paso, el cáncer de mama fue la causa de muerte de 416 mujeres el año 2021. Un 55% tenían entre 40 y 69 años. Este tema no es menor. Cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de próstata, cáncer, esos tres tipos de cáncer, todos son, son enfermedades, es un cáncer que si es atendido a tiempo, las personas se pueden salvar. Si no se atienden a tiempo, las personas fallecen, las personas, no hay nada que hacer. Bueno, cuando uno ve notas como esta, o sea, una persona que, eso es para el ultrasonido, para que luego el ultrasonido vaya a sacar cita para ir donde el especialista para ver a partir de ese diagnóstico qué es lo que procede. Para el 2026, estamos al final del 2022, o sea, para dentro de 4 años, un ultrasonido. Bueno, yo sinceramente no entiendo cómo hay personas que no se indignan ante lo que está pasando en nuestra seguridad social. Hace poco también publiqué otra nota de otra persona, de otra persona que le dieron una cita, aquí la voy a compartir con ustedes un segundito, que le dieron una cita, un turrialbeño, que le dieron una cita para una operación de catarata en Turrialba, una operación de catarata para el 2027, para el 2027, para dentro de 5 años, una operación de catarata. Bueno, la nota dice que la persona esta tuvo que raspar la olla, buscarse 1.100.000 colones, que es lo que le cuesta esa operación en el sector privado, y ya tiene la cita, ya se va a operar y todo lo demás. Pero esta persona viene pagando un seguro. Muchas de estas personas, las señoras de los 68 años que le dijeron el ultrasonido suyo es para dentro de 4 años, muy probablemente con su familia y todos raspen la olla para que ella se haga el bendito ultrasonido por su lado, y luego buscarán un especialista privado también para que le diga qué diablos hacer a partir de ese procedimiento diagnóstico. O sea, realmente este es un tema
que requiere una intervención inmediata. El grito de los asegurados diciendo no más, no más. Pagamos un seguro de gastos médicos. Se paga un seguro de gastos médicos. El seguro de enfermedad y maternidad es eso, es un seguro de enfermedad, por Dios. Y si la caja no está en condición de atendernos, que nos permita atendernos privadamente y que el seguro pague. Así como funciona en la mayoría de los países. El sistema no está funcionando. Todos estos casos demuestran ya una caja deshumanizada. Y entonces cuando yo levanto la voz por esto, me salen con algún caso de una labor extraordinaria que hizo la caja atendiendo a fulano, sutano, mengano. Efectivamente, hay historias lindísimas de la labor que realiza la Caja Costarricense del Seguro Social con algunas personas, en algunos casos, etc. Pero la realidad es que esa no es la experiencia que tiene la mayoría de las personas que van a buscar una cita con un especialista, que están esperando ciertos procedimientos diagnósticos y ni se diga los procedimientos quirúrgicos, que tienen que esperar meses y años para una atención. Eso nos muestra un sistema que está totalmente descalabrado, y estamos hablando que la caja viene en un plan de incrementar su planilla dramáticamente desde el gobierno de Óscar Arias, ahora en el 2006-2010. A partir de ahí empieza la caja a aumentar la cantidad de personas. Hoy hay casi 67,000 personas que trabajan en la Caja Costarricense de Seguro Social, y las filas siguen ahí y el maltrato sigue ahí en muchísimas de estas consulta externa, la parte que tiene que ver con los especialistas, la parte que tiene que ver con procedimientos diagnósticos y quirúrgicos. Así que seguiremos presionando para que finalmente la Junta Directiva de la Caja entienda que debe reconocer el derecho al asegurado de escoger a dónde se atiende si la Caja no está en condiciones de atenderle en forma oportuna. Otra nota que quiero compartir con ustedes el día de hoy tiene que ver con... Vamos a ver. Me decía Víctor, acá está. La Caja aprueba una propuesta, esta es una buena noticia, ¿no? En la Caja hay dentro de todo hay una pequeña, un alivio, un poquito de luz al final del túnel. La Junta Directiva de la Caja aprobó hace algunas semanas, 2 semanas, aprobó una propuesta de reglamento a la ley que los diputados aprobaron, y aquí tiene un gran mérito Pedro Muñoz, que fue diputado en ese periodo, en el periodo pasado, que impulsó esta reforma normativa. Es una ley que autoriza condonar multas, intereses y recargos de deudas de patronos y trabajadores independientes. Este proyecto de ley pretendía antes condonar el principal, bueno, no se pudo por una interpretación de la Sala Constitucional, pero la Sala sí permitió que se pudieran condonar multas, intereses y recargos. Entonces, la Caja reglamentó esto, ya la Junta Directiva aprobó tentativamente el reglamento, esto va a consulta, en estos días se vence ya el plazo para que las personas digan lo que tengan que decir en relación con esa propuesta, lo conoce nuevamente la Junta Directiva y lo manda a publicar. Así que estamos a pocas semanas de que esto entre en vigencia y que aquellas multas que se han venido acumulando a lo largo del tiempo por concepto de intereses, recargos y multas se puedan condonar, e inclusive la ley que se aprobó y la reglamentación que está en consulta permite que aquel asegurado que está con esta situación atrasado y con multas y todo lo demás pueda hacer un arreglo de pago sin tener que pagar una prima, una prima que en muchos casos muchos asegurados no están en condición de poderlo pagar. Entonces el arreglo de pago se puede hacer sin tener que pagar esa prima. Esto, combinado con el otro proyecto que está en la Asamblea Legislativa, que espero que se apruebe dentro de muy poco, que reduce el plazo de prescripción a 4 años, hará que muchos trabajadores independientes puedan
pensar en volver a formalizarse y que otro montón de trabajadores independientes, y aquí tengo una nota con ustedes que para compartir en pantalla también de la cantidad de trabajadores independientes que no tienen seguro. Ahí una nota que salió en un periódico un día de estos nos muestra que hay 647,000 trabajadores que no tienen seguro. 647,000. Eso significa que si estas personas, ven ustedes, potencialmente estas casi 650,000 personas se acercan a la caja para asegurarse como trabajadores independientes y pueden salir con el pelo parado, porque producto de las preguntas que le hacen ahí en la caja para asegurarlo, si la persona dice, mire, si yo estoy trabajando hace 3 años, 4, 5, 6, 10 años, la caja le va a hacer un traslado de cargos desde que empezó a trabajar como trabajador independiente y le va a cobrar multas, intereses y todo lo demás, que es esto que estamos hablando de que se va a condonar en este reglamento, pero requiere que cada asegurado haga la gestión para que se les condone, no es en automático, requiere que el asegurado vaya y alegue y pelee su derecho a la condonación. Y por otro lado, lo de la prescripción ayudará a que mucha gente se pueda acercar a la caja, porque alguna gente dirá, ¿qué me voy a acercar si la caja va a pretender cobrarme desde hace 15 años? Desde el año 2005, hace 17 años, me va a pretender cobrar como trabajador independiente, pero además cobrándome el 18%, como si yo fuera trabajador y al mismo tiempo patrono. O sea, es una metodología que es absolutamente arbitraria. Entonces, no me acerco a la caja. Y entonces trabajo en la informalidad, y en la informalidad no tiene acceso a seguros, y no tiene acceso al sistema de banca para el desarrollo, no tiene acceso a créditos de ningún tipo. En fin, es una persona que se le dificulta aún más poder salir adelante con su emprendimiento. Esto es algo que urge arreglar. Y espero que los diputados le presten toda la atención a esto y se apruebe esto en el menor plazo posible. Y la caja también tiene que dejar a un lado esa actitud confiscatoria. Aquella persona que no se aseguró, a trabajador independiente, no se aseguró en los últimos 3, 4 años, olvídese de esas personas y asegúrelas, ábrenle la oportunidad que se aseguren ahora. Olvídese de si cotizaron o no cotizaron en el pasado. Esa debiera ser la actitud de la Junta Directiva de la Caja. Lamentablemente todavía tendremos que presionar mucho para que ellos entiendan de que ese es el accionar que se requiere para que en Costa Rica contemos con una buena base de personas que estén aseguradas, cotizando para el sistema, pero para un sistema que funcione, no para un sistema como el que describimos en la nota anterior de una caja que la cita con el especialista o con el procedimiento de diagnóstico o quirúrgico se tarda la vida entera en darla. Entonces, bueno, hay que arreglar la caja por todo lado. Y esta es una de las áreas en las que se requiere claramente un cambio de dirección de parte de la Junta Directiva de la Caja. Otra nota es la transformación, y esta es una buena noticia, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca transformar el IMAS en el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social. A este proyecto se suma a otras iniciativas que ha presentado esta administración en relación con la reforma del Estado. No son, proyectos muy ambiciosos, pero sí son pasos en la dirección correcta. Empezó la discusión con el MOPT, luego con MINAE, luego con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahora se presenta esta iniciativa que busca transformar el IMAS en una institución, se mantiene la institución autónoma, se le cambia el nombre y se le amplían sus competencias. Esta ya no se va a llamar IMAS, sino se va a llamar Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Fusiona en esa institución a otras entidades públicas. CONAPDIS, que tiene que ser, que es este Consejo para las Personas con Discapacidad. Entonces, el CONAPDIS pasa a ser parte del Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social. El CONAPAM, que es este Consejo para el Adulto Mayor. Luego también FODESAF, el Fondo de Asignaciones Familiares, que se administran desde una dirección allá en el Ministerio de Trabajo. El Departamento de Gestión Social de la Junta de Protección Social también pretenden pasárselo a esta institución, que es la transformación del IMAS. Todo eso lo ve uno con muy buenos ojos, porque significa eliminación de juntas directivas, significa empezar en lugar de tener ese montón de programas sociales desperdigados por todo lado, empezar a centralizar esos programas con el propósito de evitar duplicidades, controlar mejor los fondos que están asignados para el apoyo a ciertas poblaciones.
Esto es un paso en la dirección correcta de que viene a ordenar un poco más lo que es el papel del Estado. Tendremos otra discusión sobre si esas son competencias o no del Estado, pero bueno, por lo pronto dejemos esa discusión a un lado. Esta forma de organización de esta burocracia estatal es más eficiente, más efectiva, significa una reducción de costos. Acá, a la hora de hacer el anuncio, el presidente dijo, no, pero no se está despidiendo a nadie. Ese es el discurso con el que me hace cortocircuito. Realmente en algunos casos hay que cerrar, hay demasiado personal, hay que animarse a reducir el tamaño del Estado. Las plazas de la Junta de Protección Social que están vinculadas con algunas ayudas sociales son plazas carísimas. Usted cierre esas plazas, cierre ese departamento, eso está bien, llévese la competencia a Limas. Ahí sobra personal, con los funcionarios de Limas puede perfectamente gestionarse eso, pero entonces elimine esas plazas de Junta de Protección Social. Habrá que ver si lo mismo se podrá hacer con CONAPIS o CONAPAN, etcétera. Pero sí hay que reducir no solo la estructura al más alto nivel, con juntas directivas y luego departamentos legales y departamentos de una cosa y la otra cosa y la otra cosa. Bueno, al eliminarse todo eso, deben reducirse plazas y eliminarse de una vez el presupuesto nacional, lo que esté vinculado al presupuesto nacional, o eliminarse de una vez esas plazas en este caso, de todas las entidades públicas de donde se están sacando. Junta de Protección Social sigue su operación, pero se le está quitando una competencia. Las otras se cierran, CONAPAN y CONAPDI se cierran para formar parte del Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Pero entonces sí, las plazas, a mi juicio, deberían eliminarse. Vamos a ver cómo nos va o cómo le va a la Asamblea Legislativa con la tramitación de esta iniciativa, que me parece va en la dirección correcta. Siguiente nota, dice así, el aburrido sistema educativo lleva jóvenes a salir del sistema educativo. Pucha, es una sentencia lapidaria, es una frase lapidaria. El sistema educativo es muy aburrido y eso hace que los muchachos, la verdad es que digan, para irme a perder el tiempo y aburrirme allá en las clases, mejor me voy a ir a buscar una chamba, mejor me quedo en la casa, mejor me quedo jugando videojuegos, me quedo viendo televisión, voy con los amiguillos de la barriada a jugar fútbol, a hacer lo que sea, pero no voy al centro educativo. Pero ¿quién es la persona que dice esa frase? Nada menos y nada más que la ministra de Educación. La ministra de Educación actual está diciendo el sistema educativo es muy aburrido. También hace poco, en otra entrevista que le hicieron a ella, también criticó los planes de estudio, la rigidez de los planes de estudio, que los muchachos no estaban saliendo con destrezas que se requieran inclusive para enfrentar la vida, para buscar un trabajo si es que quisiera trabajar después de salir de la escuela. O sea que había que trabajar en cambiar la metodología, cambiar el contenido de las clases que se da a los muchachos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la ministra. Efectivamente, soy partidario de que tienen que flexibilizarse los planes de estudio, que tienen que incorporarse otras materias, otras habilidades, otras destrezas que puedan adquirir los jóvenes para que los jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral de una forma mucho más efectiva, pero también para mantener el interés de los jóvenes. Y ahí es donde viene conectividad, el tema de manejo de computadora, los programas de cómputo, las diferentes herramientas que existen hoy para manejar información, desde utilizar bien el Word, el Excel, el PowerPoint, pero también otras como Adobe y otras herramientas que le permitan a los jóvenes sacarle el mayor provecho a la informática y también empezar a través de la conectividad a ser más autodidactas, a potenciar aquellas áreas que les interesa a los jóvenes, a tener clases virtuales, a tener clases magistrales de personas que saben cómo transmitir el conocimiento y hacer que quienes estén en una de esas clases magistrales se enamoren del contenido que se está compartiendo con ellos.
Bueno, todo eso requiere nuestro sistema educativo, que hoy está haciendo aguas por todo lado. Esta es otra entidad pública que se le ha metido más personal de la cuenta. Hay casi 95,000 funcionarios en el Ministerio de Obras, en el Ministerio de Educación Pública. Y tenemos el mismo millón de estudiantes y tenemos un sistema que está ahuyentando o alejando, no ahuyentando, alejando a los estudiantes, especialmente en secundaria, del sistema educativo formal. Entonces empiezan a abandonar la educación y esas personas sin ese grado académico de 9º año o el de 11º año, sin ese grado académico, se les cierran luego otras puertas para acceder a estudios universitarios, otras puertas para acceder a ciertos puestos de trabajo, etc. Entonces, este es un tema muy serio al que tenemos que prestarle atención y todo pasa por, a mi juicio, por abrir espacios de libertad, es cambiar la gestión de la infraestructura educativa, los recursos educativos, para abrir un espacio para que a través de los vouchers o cupones de educación sea el sector privado el que administre todos los centros educativos, contraten los profesores, se flexibilicen los planes de estudio, abrir un espacio para lo que se conoce como homeschooling o educación en el hogar, en la casa, el tema de la educación abierta, la educación técnica, abrir todas las puertas y las ventanas para las oportunidades que requieren los jóvenes de educarse de una u otra forma, la educación dual, etcétera, para que tengamos cada vez un recurso humano, una población cada vez más educada y con mejor educación, que se traduzca al mismo tiempo en posibilidad de ascenso social, que al mismo tiempo se convierta en oportunidades de más emprendimientos, más y mejores empleos y salarios, y con ese nivel de ingresos la calidad de vida de todos va mejorando. Entonces la educación es fundamental para que nosotros como sociedad vivamos mejor. Otra nota, se propone, estamos a la vuelta de la esquina del Mundial de Qatar, a la vuelta de la esquina, y el diputado Leslie Bojorges, Partido Unidad Social Cristiana del PUSC, en Alajuela, el diputado Bojorges le envió un oficio a la ministra de Salud diciéndole: mire, ministra, me parece que el Ministerio de Salud debería sacar algún tipo de reglamentación para que se permita que establecimientos comerciales que dispenden licor puedan operar en la madrugada, o sea, desde muy temprano. Y esto es relacionado con el tema del Mundial de Qatar y los puestos de trabajo que generará esa actividad económica en los diferentes restaurantes y bares del país para observar los partidos de la selección, pero luego, pasando la selección a octavos de final, también habrá otros partidos, pero aunque no pase la selección, siempre el campeonato mundial genera una gran cantidad de que la afición, ¿verdad?, del fútbol saque el rato para ver los diferentes partidos hasta la final. Y estamos hablando de un torneo de más o menos un mes de duración. Alguna gente empezó a criticar, pero antes de eso hemos echarnos un poquito para atrás para decir que muchos partidos, los partidos de la selección, por ejemplo, uno va a ser a las 10 de la mañana, otro va a ser a las 4 de la mañana, otro va a ser a la 1 de la tarde. Entonces, lo que están diciendo es aquel partido que es a las 4 de la mañana permita que los bares sigan operando para que ahí la gente pueda ver el partido y seguir allá y luego se van a su casa, y lo mismo con las 10 de la mañana, que pueda la gente ver ese partido de fútbol también ingiriendo licor y comiendo, etcétera. Eso dinamiza el comercio de bares y restaurantes. Yo hice un comentario cuando vi esa nota del diputado Leslie Bojorges del PUSC, y lo que dije es: mire, no debería haber ninguna restricción horaria para la operación de diferentes actividades económicas. Cero. Si alguien quiere abrir las 24 horas, debería tener el derecho de abrir las 24 horas. Porque aquí estamos hablando de varias libertades. Uno es el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de emprender,
el derecho a la libertad, a la autonomía y la voluntad, donde las personas voluntariamente se relacionan unas con otras. Entonces, una persona que ingresa a un lugar abierto las 24 horas lo hace como una manifestación de su autonomía y la voluntad. Es el concepto de libertad de comercio que también está implícito acá. Aquí el tema es que todo eso está muy bien, pero hay una gran limitación que tiene la operación de cualquier establecimiento mercantil, y es el que usted no tiene derecho a violentarle derechos a otras personas. En el caso de bares y restaurantes, por ejemplo, usted puede, a mi juicio, usted podría operar las 24 horas, pero lo que no se vale es que usted haga ruido que afecte a los vecinos. Ese es un tema fundamental. Usted no tiene derecho a afectar la tranquilidad de los vecinos. Y entonces, a mi juicio, si esa limitación se respeta, todo el mundo debiera poder operar las 24 horas del día, los 365 días del año. Esa es mi tesis. Alguna gente me preguntó, ¿pero cómo? ¿De verdad que hay restricción horaria? Y sí, hay restricción horaria que tiene que ver con la venta de licores. Y entonces hay diferentes categorías, hay una ley que establece todas las categorías que tienen los diferentes establecimientos mercantiles para tener permisos del Ministerio de Salud y de la municipalidad respectiva con una patente para que puedan vender bebidas con contenido alcohólico. Las únicas que tienen vía libre son aquellas empresas que tienen declaratoria de actividad turística, pero todas las demás tienen limitaciones, y limitaciones es, no pueden abrir antes de, no sé, las 11 de la mañana o 10 de la mañana, no pueden expender licor antes de eso, hasta las 12 de la noche, las cocinas cierran, en fin, hay un montón de limitaciones dependiendo de las categorías en que se encuentren los diferentes establecimientos mercantiles. Nuevamente, esta discusión que estamos empezando a tener a propósito de lo de Qatar debiera llevarnos a una discusión más allá y decir, reactivemos la economía, quitemos ese montón de restricciones para que las personas puedan salir a disfrutar en la noche a las 2 de la mañana, 3, 4 de la mañana. ¿Cuál es el problema? Que vayan y disfruten y se tomen su traguito y tengan los restaurantes abiertos o comida abierta para quien va a un bar o restaurante, a una discoteca o lo que fuera. Aquí en Costa Rica, lamentablemente, todavía hay una visión muy moralista alrededor de estos temas y creen que poniendo este tipo de limitaciones están haciéndole un bien a la sociedad, y la realidad es que se están violentando libertades que no deberíamos aceptar que se nos violenten. Así que hago el llamado a que eliminemos todo tipo de restricción horaria en Costa Rica. Siguiente nota. Un comentario muy rápido. La SUTEL salió a decir que este acuerdo que mencionó el gobierno con el ICE para recuperar las frecuencias, una franja de las frecuencias donde se desplegaría eventualmente la tecnología 5G, que eso que el ICE le entregó al gobierno es insuficiente para hacer un despliegue efectivo de la tecnología 5G. Y SUTEL ha dicho, se requiere que haya una porción mayor de esas franjas del espectro radioeléctrico que se le trasladen a MISID para que MISID, de la mano con SUTEL, pueda hacer la licitación correspondiente. De lo contrario, no se va a contar con esa posibilidad de la inversión extranjera directa viniendo a pagar por el uso de ese espectro para desplegar eventualmente la tecnología 5G, que al mismo tiempo permitiría que Costa Rica sea más competitivo en materia de conectividad. Y yo estoy de acuerdo con SUTEL. Entonces espero que esta llamada de atención que hace SUTEL y que yo de alguna forma también magnifico a través de este comentario que hago para las redes sociales y que luego vamos a hacer un videoclip sobre esto, que esto vaya sumando voces para presionar lo suficiente al gobierno para que el gobierno gire las directrices correspondientes al ICE y logre finalmente que el ICE le traslade al MISID parte de ese espectro radioeléctrico que es necesario para poder sacar a licitación esa banda del espectro radioeléctrico para que pueda eventualmente desplegarse la tecnología 5G. Siguiente nota. Una nota
Es un poco jocosa esta siguiente nota. La siguiente nota tiene que ver con un proyecto de ley presentado por la fracción del Partido de Liberación Nacional, liderado por varios, 3 diputados de esta fracción, que lo que busca es evitar o reducir la contaminación de los océanos por colillas de cigarrillo. Así como lo oye. La contaminación de los océanos por colillas de cigarrillo. Mire, mi familia es de Punta Arenas y durante muchísimos años he caminado por playas del Pacífico y la playa de Punta Arenas. La playa de Punta Arenas está a la desembocadura del río Arranca por un lado, pero luego el mismo estero recibe las aguas de poco río Aranjuez y otros ríos pequeños por allá. Y yo en todos los años que tengo de visitar playas, esas donde caminaba de carajillo, pero ya luego, más grande, en las diferentes playas del país que he caminado, que yo haya visto una colilla de cigarrillo en la playa, ahí donde llega el agua, la verdad es que no. He visto plástico, he visto vidrio, que son productos que no son fácilmente biodegradables. En el caso del vidrio pueden durar toda la vida. Algunos plásticos, depende del tipo de plástico, se degrada luego de X cantidad de años. Algunos están hechos con unos plásticos que luego de algunas semanas o meses se terminan de degradar. Pero una colilla de cigarrillos, o sea, se significa el filtro y luego lo poquillo que queda del tabaco y el papel. Que eso esté contaminando los océanos y que eso requiera entonces de una legislación para prohibir que las personas fumen en la playa, fumen a la orilla de un río o fumen en campo abierto. Mire, eso me parece que está bien jalado del pelo, pero nuevamente el tema nos lleva a tener una reflexión sobre hasta dónde llevamos las prohibiciones. Entonces, ahora estamos diciendo, como contaminan, entonces usted no fume en la playa, ni en los ríos, ni en las quebradas, no fume allá. Pero, y las personas que en las playas, ríos, quebradas, van con su familia y llevan un sanguchito y llevan le compran a alguien, no sé, una pipa en una bolsa plástica, los que compran alguna de estas tostitos, alguna cosa de esas, entonces se abre la bolsa y entonces sacan un dip y entonces ahí comen y pican en la playa mientras abren una cerveza o lo que fuera, o se toman algún juguito, alguna cosa de esas, y se compraron unas galletas y abren el plastiquito donde están las galletas contenidas, y ese plástico puede terminar, o material de aluminio, puede terminar en la playa, en el río, lo que fuera. Es que viene también la prohibición de consumir cualquier cosa en playas, ríos y quebradas. Es eso, digamos lo que vendrá después. Y aquí llevamos el tema. El frío no está en las cobijas. El frío no está en prohibir el plástico o prohibir las benditas pajillas porque eventualmente pueden llegar allá. ¿Qué estamos haciendo a nivel de disposición de los desechos? Esa es la parte donde debería estar concentrada la atención. ¿Qué tan difícil es instalar en Costa Rica un relleno sanitario? Es dificilísimo, prácticamente no hay en el área metropolitana, porque cumplir con todos los requisitos es prácticamente imposible. ¿Qué se está haciendo en materia de manejo de desechos a través de la gasificación de estos o a través de sistemas de incineración o otros sistemas donde hay separación, recuperación, etcétera? Bueno, ¿cuánto se está haciendo en esa dirección? O sea, no deberían ir todas las acciones más bien concentradas en eso en lugar de prohibir y prohibir y prohibir y prohibir y prohibir. Acá se equivoca
esta bancada del PLN, se equivocan estos diputados al pensar que de esa manera están casi que salvando los océanos de la contaminación con colillas. No es sabido hasta el momento en que ese sea un problema de los océanos, de un producto que es absolutamente biodegradable en todo caso. Vamos a ver, bueno, ya con esta nota terminamos lo que traía para la sección de todo un poco. Y entonces entramos al tema de fondo, el tema de fondo siendo el pago del marchamo, una vez más, como todos los años, y con todo el reclamo del montón de personas que dicen, ¿cómo es posible que mi vehículo venga con un incremento en su valor fiscal? A partir del día de hoy salió al cobro el marchamo para el año entrante. Esa calcamonía que les ponemos al carro para que la policía de tránsito cuando nos ve en la calle sepa que cumplimos con las obligaciones tributarias relacionadas con la obtención de esa calcomanía, que es el llamado marchamo. Y en el marchamo hay varias cosas contenidas. Uno está el impuesto a la propiedad del vehículo, está un derecho de circulación y está un seguro obligatorio de vehículos. Hay 3 rubros contenidos en el sombrero o bajo la sombrilla del marchamo. Algunas personas, especialmente que conducen motocicletas, dicen, a la pocha, pero me subió mucho el marchamo. Entonces, vayan a ver el detalle y muy probablemente encuentren que el incremento en el marchamo viene relacionado con un incremento en el seguro obligatorio de vehículos. Y esto sucede porque el INS, que es el que maneja este seguro en forma monopólica, hay un único proveedor de este seguro, dice, no, ha habido mucho incidente con motos, hay mucho accidente de motos, eso me sale muy caro, así que vamos a aumentar la prima del seguro obligatorio de vehículos para motocicletas. Puede ser que producto de esa revisión, a alguna gente le salga una reducción en el seguro obligatorio de vehículos para vehículos particulares. Es probable que si ustedes lo revisan, algunos experimenten una reducción. Eso también lo informó el Instituto Nacional de Seguros. Pero donde siempre muchas personas pegan el grito al cielo, y siempre es a lo largo de los últimos años. Yo recuerdo por lo menos los últimos 10 años, esta ha sido una discusión recurrente, todos los años. Y es que, ¿cómo es posible que el valor fiscal de mi vehículo sea superior al del año pasado? Y esa es una pregunta absolutamente válida que se hace muchísimas personas. Hacienda sale a decir, no, mire, es que ese incremento obedece, el incremento promedio del valor fiscal de los vehículos fue del 2.x%. Y la explicación es que es porque hemos tenido una inflación que anda cercana al 10%. Esa es la explicación que da Hacienda. Es cierto que tenemos inflación, pero ¿desde cuándo un vehículo se aprecia con el paso del tiempo? Es todo lo contrario, se deprecia. Y la depreciación es muy alta en nuestro país. Así que si usted agarra inflación y usted mete esa depreciación, claramente usted debería tener en la base de datos del Ministerio de Hacienda una reducción del valor fiscal de su vehículo. Esa es la realidad. Cualquier otra historia alrededor de ese tema que trate de justificar un incremento en el valor fiscal es papaya. Están jalándole el rabo a la ternera. No va por ahí, y nuevamente tenemos en este Ministerio de Hacienda el mismo comportamiento de todos los otros ministerios de Hacienda que hemos tenido en los últimos 8 años, 10, 12 años. Todos viendo a ver de qué manera abusan de los dueños de vehículos. Y eso lo hacen, sí, a fin de año. Y el problema que tiene el administrado es que muchas veces para defenderse de ese abuso tiene que gastarse una plata.
En algunos casos, algunos contratan a un abogado y ya ahí se les fue lo comido por lo servido. Otros dicen, bueno, lo voy a hacer personalmente. Entonces, tienen que dedicarle tiempo a hacerlo y ese tiempo vale plata. Entonces, mucha gente, por desconocimiento o porque no tienen los recursos para pagarle a alguien o porque no tienen las habilidades para poder llevar el tema de un reclamo ante Hacienda, mandar los documentos, porque Hacienda siempre lo que dice es, bueno, demuéstreme usted que el valor de mercado de su vehículo es inferior al que yo tengo registrado aquí como valor fiscal. Entonces, nuevamente, Hacienda sube los valores de todo. Y ahora sí, usted, administrado, vaya a ver cómo me demuestra a mí que esto que hice yo es incorrecto, trasladándole al administrado la responsabilidad de ir a buscar en las páginas de internet donde se venden vehículos, valores de vehículos similares a los que una persona tiene para demostrarle, para mandarle esos pantallazos a Hacienda con el reclamo correspondiente. Vea, usted dice que mi vehículo vale 5 millones de colones, pero aquí tengo todos estos pantallazos de que un vehículo del mismo modelo, con las mismas características del mío, vale 3 millones de pesos. Así que hágame el ajuste correspondiente. Y entonces Hacienda revisa esa información y dice, sí, tiene razón, vamos a rebajarle el valor. Y al rebajarle el valor, entonces sí, usted tiene que pagar menos por el marchamo. Pero vean que el plazo y la ventana es muy corta. 1 de noviembre empiezan a cobrar. Y se va noviembre y diciembre en eso, porque el 1 de enero, el que no tenga marchamo, se lo lleva el diablo. Ahí vienen las multas del carajo. Entonces, alguna gente termina pagando lo que Hacienda les está cobrando, presentando los reclamos correspondientes y tal vez en enero o febrero les resuelva que sí, que tenía razón. Ahora sí, vaya a cobrarle a Hacienda esa diferencia. O sea, el administrado está jodido frente a la voracidad fiscal de Hacienda. Y aquí tenemos a esta administración que en nada, en este tema, que en nada se diferencia de las otras administraciones que hemos tenido. Es abusivo lo que hace esta administración. Ya en el pasado, y acá les paso también este volado porque lamentablemente yo no tengo tiempo para hacerlo, pero a lo mejor alguien tenga el tiempo para hacerlo. Ustedes saben que el impuesto a la propiedad de los vehículos es un impuesto que se creó mediante un procedimiento parlamentario totalmente anómalo. Fue en el periodo de Óscar Arias Sánchez, la primera vez que fue presidente, entre el 86 y el 90. En esa oportunidad se tramitó en la Asamblea Legislativa un convenio internacional sobre textiles, convenio centroamericano sobre textiles. Un día, sin decir agua va, un diputado de partido oficialista presenta una moción para incorporarle a ese convenio sobre textiles todo un capítulo que tenía que ver con el impuesto a la propiedad de los vehículos en Costa Rica, vehículos, aeronaves y naves y aeronaves. Y ese es el origen de este impuesto. Fue incorporado en un convenio donde los diputados no tenían competencia para modificar un convenio, lo único que pueden hacer es meterle cláusulas interpretativas. En ese convenio metieron el impuesto a la propiedad de los vehículos. En aquella oportunidad no había sala constitucional, la sala constitucional nace en el 89. Entonces sí, habrá que insistir ante la sala constitucional de que esa norma que se incorporó en ese convenio internacional es totalmente violatoria de los procedimientos parlamentarios, totalmente violatoria de la Constitución, del derecho de enmienda, del derecho de enmienda de los diputados, que no tienen ese derecho de enmienda tratándose de convenios internacionales. Todo eso hay que señalarlo oportunamente o nuevamente ante la sala para ver si con la integración de la sala actual puede uno tumbarse ese impuesto a la propiedad de los vehículos, que dicho sea paso es absurdo. O sea, ya pagamos de todas maneras muchísimos impuestos cuando importamos el vehículo. De hecho, en Costa Rica es uno de los países donde los impuestos a los vehículos son más altos. Y eso explica el por qué mucho del parque automotor es muy viejo en Costa Rica, comparado con otros países donde el parque automotor es bastante nuevo, son más seguros, más eficientes, contaminan menos, etc. Aquí hemos hecho, la zona, si ustedes van a la zona de Grecia, toda esa zona es una zona
que ha generado un montón de actividad económica basada en la importación de vehículos ya desechados en el mercado de los Estados Unidos o ciertos otros países donde ya los vehículos los van desechando, pues aquí los traemos, se les pone ahí un poquito de merula, se les acondiciona más o menos y eso es lo que se vende y es lo que circula por muchas de las calles de nuestro país. Bueno, eso es producto de los altos impuestos que existen, que es absolutamente inaceptable. Hay que eliminar los impuestos a la importación de los vehículos y hay que eliminar ese impuesto a la propiedad de vehículos, naves y aeronaves. Pero bueno, esa es parte de las batallas que como sociedad tendremos que dar hacia el futuro, haciéndole ver a los representantes populares que den esas batallas y al gobernante de turno viendo a ver de qué manera lo ponemos contra la pared, porque el gobernante de turno no va a deshacerse de ese impuesto, que es muy fácil de cobrar, el impuesto a la propiedad de los vehículos en el marchamo, y que les ayuda a seguir mantener su estructura de gastos. Y si usted tiene ingresos que les están llegando por acá, y no va a tener la presión de reducir el gasto en los términos en los que se requiere reducir el gasto público en Costa Rica. Por eso, cada vez que uno puede, uno debe quitarle plata al gobierno a través de eliminación de un impuesto por acá, dar la batalla para que no tengan acceso a esos ingresos corrientes que luego les permita a ellos disparar el gasto corriente, porque por cada dólar, por cada colón que usted le da al gobierno, generalmente ellos se gastan 1.5 o 2 colones, para lo cual inclusive hasta se endeudan para justificar ese gasto público expansivo. Así que siempre la tónica debe ser no más impuestos. Con esta reflexión terminamos el Facebook Live de hoy, deseándoles a ustedes una muy buena noche y si Dios quiere nos vemos el próximo martes en otro Facebook Live más.